Quiero invitarlo entonces, quiero antes, ¿hay algún hermano que ustedes estén enterados el día de hoy estén ausentes por enfermedad? José David, Giancarlos, el esposo de Yesenia. Sí. Ok, la mamá de Jan. Ok, muy bien. ¿Quién más? José David, la mamá de Jan. ¿Alguien más? John Jairo. La hermana Blanca, se nota la ausencia hoy, entonces vamos a estar orando por la hermana Blanca que ya que se pierda un domingo es porque está mal. La hermana Eva, ¿cierto? Hermanos, debemos de llevar en oración a todas estas personas. Si usted está enterado, vamos a seguir orando por la recuperación de Sandrita, para que Dios siga orando en su vida. ¿Listo? ¿Quién más me decían por acá? Hermano, bueno, yo no sé si me acuerdo de todos esos nombres. Si no menciono algunos, usted lo va a mencionar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Quiero que tomen sus Biblias, nos pongamos de pie, vamos a orar y luego vamos a la palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te damos la gloria, la honra a ti, Dios bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros, Señor. Gracias porque en tu voluntad, Señor, has permitido que el día de hoy, Señor, pudiéramos llegar a este lugar, a este templo, a esta iglesia, a este local, para honrar tu santo nombre, Dios de los cielos, para unánimes como hermanos, como amigos, como conocidos, como personas que tenemos un mismo deseo, que es alabarte, que es de escuchar tu palabra, Dios de los cielos. Dios, derramamos hoy nuestro corazón delante de ti, Señor, lo abrimos, queremos que sea sensible, Dios de los cielos, porque creemos y acudimos a un Dios sobrenatural, a un Dios eterno, a un Dios que nos ha hablado la historia a través de tu palabra, Señor, en el cual hemos creído, hemos confesado, Dios, nuestra fe, nuestra convicción, Señor, nuestra creencia, Dios de los cielos. Gracias, Dios amado, porque los que estamos en este lugar tenemos, Señor, esa oportunidad, Señor, de escucharte, de alabarte, de saber de ti, Dios de los cielos, y aún mejor, de experimentar tu existencia, tu presencia en nosotros y en todo lo que nos rodea, Padre bueno. Señor, por eso hoy, Dios, también acudimos a ti, Señor, intercediendo tu misericordia, intercediendo tu voluntad, Dios de los cielos, sobre nuestros hermanos y hermanas que el día de hoy no se encuentran, sobre nuestros familiares, Señor, que están quebrantados de salud, Dios de los cielos. Señor, imploramos tu misericordia, imploramos el obrar de tu poder, de tu gloria sobre estas personas, Señor. Imploramos, Dios, de que tú seas manifestado en la vida de cada uno de ellos. Oramos por nuestra hermana Blanca, oramos por nuestra hermana Eva, Dios de los cielos, por John Jairo, oramos, Dios de los cielos, por la mamá de nuestro hermano Giancarlo, Dios de los cielos, para que seas tú bendiciéndoles, ministrando sus vidas, Dios amado. Señor, que tú puedas glorificarte en ellos, Dios amado, los nombres que pronto no recuerdo en este momento, Señor, pero mi hermana y mi hermano lo ponen delante de ti, Señor, porque unánime, Señor, en un mismo sentir intercedemos, Señor, tu misericordia por José David, Dios de los cielos. Bendíceles, ministrales, Señor, su cuerpo, Padre Santo, que a través de esos medicamentos que están tomando, que a través de esas recetas, Señor, tú puedas obrar, Dios de los cielos, y si está en tu santa voluntad, en tu perfecta voluntad, Señor, que tú puedas obrar, Señor, de una forma sobrenatural, una forma extraordinaria. Quita el dolor, Señor, quita todo aquello que aqueja sus cuerpos, la debilidad, Señor, fortalece músculos, fortalece huesos, Dios de los cielos, todo virus, Señor, lo ponemos, Señor, en tu presencia para que tú obres, Dios de los cielos, y que seas tú el médico, Señor, que tú seas la medicina para sus cuerpos. Oramos, Señor, por tu palabra también, que va a ser expuesta en esta mañana, y en el cual tú me has dado la oportunidad, Señor, de ser el instrumento tuyo, Señor, que por misericordia
así lo has querido, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a usar un texto base para dar introducción a esta enseñanza. Hoy no voy a ir tanto como a predicar, voy a dar una enseñanza de una forma muy de profesor. Entonces vamos a usar dos textos bíblicos. Y el primero quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 13 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Gracias, David. Muy bien, ¿lo tienen? Si usted tiene un hermano, una persona al lado que no tiene Biblia, comparta su Biblia con él o con ella para que todos podamos leer. Dice el verso 13: al llegar a la región de Cesarea de Filipo, ¿quién? Jesús preguntó a quiénes. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. Muy bien. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: hay unos que dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Verso 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino ¿quién? Mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Muy bien, puede tomar asiento. Si hiciera esa pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, muchos de ustedes dijeron: somos discípulos del Señor. ¿Quién dicen ustedes, quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué responderían a esta pregunta de Jesús? ¿Quién soy yo? Van a levantar la mano porque quiero escuchar esas respuestas. Levanten pues la mano. Aleida. Mi Salvador. Muy bien. ¿Quién más? Mary. Creador. Roca fuerte. ¿Quién más? Es Jesús. Hermana Gladys. Refugio. Su Señor. Muy bien. ¿Quién más? Por acá. Su Salvador. Muy bien. ¿Alguien más que se atreva? Alejandra. Restaurador. Aquí levantaron la mano, me pareció ver así, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Hermana. Fortaleza. ¿Y Giovanni? Dios. Muy bien. Una pregunta que pareciera fácil, ¿cierto? Y que dentro del contexto que vemos en este pasaje, Jesús quería revelarse a sus discípulos de quién era Él. Y Pedro, tomando esa posición de arriesgarse, de entender, de sin saberse si se iba a equivocar, dice: tú eres el Cristo, el Salvador, ¿sí? El Hijo del Dios viviente. Yo creo que eso tuvo que haber enamorado a Jesús, porque Pedro reconoció y entendió quién era Jesús. Y lo lindo de esto, que a través de la respuesta que entrega Jesús es: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino ¿quién? Mi Padre. Ahora, para entender un poco de esto, entonces empezaríamos diciendo
que usted no cree en Jesús o creyó en Jesús por sus propias fuerzas, por sus propios métodos, su sabiduría, no. Fue el Espíritu Santo quien le reveló a usted quién era Jesús. Amén. Y hoy en día usted tiene una confesión de fe de decir, yo creo en Jesús porque ese Jesús se reveló a mi vida. Y basados entonces en la historia de Jesús, podríamos decir que qué decirles a esas personas que hoy en día no se atreven a hablar o a creer en este Jesús. Y haríamos pregunta entonces, ¿cómo fue su historia real? ¿Existen evidencias fuera de la Biblia de la historia de Jesús? ¿Existe evidencias de la historia de Jesús que no sea la Biblia? Otra pregunta sería, ¿por qué luego o después de más de 2000 años se sigue hablando de Jesús? Y para esto quiero dar esta introducción. Con el pasar de los tiempos, la historia de Jesús continúa impactando a miles de millones de personas en su corazón. Podríamos decir o atrevernos a decir que Jesús, que su historia mejor, ha sido la historia más contada en la existencia de la humanidad. El nombre más repetitivo, el personaje que más se ha hablado a través de la historia humana. Y que su historia no es como aquellas películas de Disney, su historia no es como aquellas películas de HBO, Netflix, ¿verdad? Porque no es una historia de moda. Por ejemplo, hace algunos días, a ver, los que van mucho a cine, ¿qué había en cartelera? ¿Cuál? Barbie, ¿verdad? Espero que no la haya ido a ver. Me contaron. ¿Cuál más? El sonido de la libertad, muy buena, les recomiendo ir a verla. Excelente película. ¿Qué otra recuerdan así? O series que están de moda en este momento en esas aplicaciones de HBO, Netflix. Open. Esa. Sí, soy malito para el inglés. Y a lo que quiero llegar entonces es que todas estas películas o series viven una temporada de moda. Es momentáneo, puede durar meses, años, pero no o nunca mejor van a igualar la historia de Jesús. Hace algunos meses se hablaba por ejemplo, de la película de Barbie, y eso fue un boom, y la moda y todo el mundo comprando todo rosado. Por ahí vi a varios con camiseta rosada, ¿sí? ¿Verdad? Pero fue un momento, porque las modas son momentáneas, pasan, ¿verdad? Pero la historia de Jesús no pasa. Por eso quiero titular esta enseñanza una historia eterna llamada Jesús. Ahora, ¿les ha tocado a ustedes enfrentar a personas que son necios? Porque así los describe la palabra. Eso es la Biblia es una metáfora. Jesús no existe. Eso es un cuento de hadas. ¿Les ha tocado escuchar palabras así, verdad? De personas que les cuesta confesar o creer en que Jesús es real, ¿verdad? Y el Salmo 53 en el versículo 1 dice así: dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Y nosotros no estamos, digamos,
fuera de ese contexto. Hoy en día seguimos viendo personas que siguen enseñando, incluso ya hay doctrinas para emplear o enseñar mejor que Jesús no existe, que el Hijo de Dios es un cuento. Incluso se han atrevido a hacer películas donde muestran a un Jesús homosexual, a un Jesús que tuvo familia, con tal de una u otra forma de dañar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de todo esto creo que nos hemos enfrentado, pero lo más lindo es que Jesús dice la palabra que Él era, es y será por los siglos de los siglos. Al comienzo hacía entonces una pregunta: ¿existen algunas historias fuera de la Biblia para mostrar o evidenciar la historia de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Aparte de la Biblia, ¿existe alguna otra evidencia escrita para confirmar la existencia o la historia de Jesús? ¿No? Por acá dicen sí. ¿Quién más dice no? Bueno, eso es lo que queremos aprender. Y sí existe, hermanos. Sí existe evidencias de otros escritores para afirmar la existencia o la historia de Jesús en esta tierra. Y muchos historiadores desde los inicios o en el tiempo por allá de Jesús o después de la muerte y la ascensión de nuestro Señor Jesús, hubo muchos escritores que se atrevieron a dejar evidencias de esto. Y quiero citar algunos de ellos que me llamó mucho la atención y quiero leer un poco de sus pensamientos. Cornelio Tácito, nacido en el año 52 o 54, más o menos aproximadamente, después de Cristo. Él fue un historiador romano en el año 112 después de Cristo, gobernador de Asia y yerno de Julio Agrícola, por los que de pronto están ahí en búsqueda de nombres para sus bebés, gobernador de Bretaña entre los años 80-84. Al escribir del reinado de Nerón, ¿recuerdan a Nerón? Tácito alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma y escribe este pensamiento. Pero nada, abro comillas, pero nada del alivio que pudiera provenir del hombre, ninguno de los dones que pudiera impartir el príncipe, ni los muchos sacrificios expiatorios que pudieran ser presentados a los dioses, podrían haber tenido valor para disculpar a Nerón de la infamia que significaba el que creyera ser el que se le creyera ser el que había ordenado la conflagración. El incendio de Roma, por tanto, para suprimir el rumor, él cargó falsamente a las personas comúnmente llamadas cristianas o cristianos con la culpa y los castigó con las más refinadas torturas, atrayendo sobre ellos el aborrecimiento de todos por sus inquietudes. Y escuche esto: Cristo, el fundador del nombre, fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reino de Tiberio, pero la supervisión perniciosa reprimía por un tiempo, volvió a hacer irrupción, no solamente a través de Judea, donde tuvo su origen este error, sino también por la ciudad de Roma. Uno más conocido para los que están en el instituto, Flavio Josefo. ¿Lo han escuchado, cierto? Flavio Josefo. Nació en el año 37 después de Cristo, es un historiador judío y llegó a ser fariseo a la edad de 19 años en el año 66 después de Cristo. Fue comandante de las fuerzas judías en Galilea, nos muestra un poco de su perfil. Después de ser capturado, fue anexado al cuartel general de los romanos y dice en una cita que ha sido objeto de muchos debates. Abro comillas. Ahora,
había alrededor de ese tiempo un hombre sabio, Jesús. Si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Qué pensamiento tan bonito. Y uno más actual, por acá tengo, pero por motivos de tiempo, ¿no? H.G. Wells dice, es un historiador de más estos tiempos, y dice: soy un historiador y no un creyente. Y mire lo que dice: pero debo confesar que como historiador, ese modesto predicador de Nazaret, Jesús, es irrevocablemente el único centro de la historia de la humanidad. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia del ser humano. Me gusta porque no se autodenomina creyente como lo haríamos usted y yo, pero confiesa que ese predicador llamado Jesús no se puede sacar de la historia de la humanidad. Para concluir esta introducción, entonces podríamos decir que la Biblia, siendo la fuente más segura de la historia de Jesús, que fue el instrumento que nos dejó nuestro Señor Jesús a través de sus autores, y que en el Nuevo Testamento, que es donde más se habla de su historia, precisamente en los evangelios, y que luego Pablo empieza a predicar de ese Jesús que salva, de Jesús Redentor, y de todo esto que ustedes han mencionado ahorita al inicio de lo que significa Jesús para ustedes. La Biblia, siendo esa fuente más precisa, más real, más proveniente de Dios, existen otros historiadores que, aunque no son creyentes o algunos son creyentes, siempre entendieron y acertaron de que la historia de Jesús era real. Entonces hay otros libros aparte de la Biblia de otros historiadores, algunos teólogos, algunos que estudian, ¿cómo se llama esto, Dani? Los que estudian de la Biblia, arqueólogos, ¿verdad? Arqueólogos, muchos de ellos dejan evidencia de la existencia o de la historia real de Jesús que vino a esta tierra. Entonces, nosotros como cristianos nunca jamás podríamos dejar de hablar de ese Jesús. Ahorita Cristian daba algo bueno, un consejo para Leida y su mamá, para Anita. Van a ir allá y si Dios le da la oportunidad, y en lo que yo conozco de ella, seguramente van a hablar de un Jesús que salva, ¿cierto? En este momento, nuestros pastores, junto con un equipo, con Cristal y Eliana, los que fueron de este lugar, en este momento están hablando de ese nombre de Jesús, compartiendo de quién es Jesús para la humanidad, y que no solamente vino para que nosotros los que estamos en este lugar le conociéramos, sino que nos ha dado la oportunidad, la comisión, la tarea de ir y predicar su evangelio. Amén. Entonces, así se ha podido ir extendiendo sobre mucho tiempo este proceso de la historia de Jesús. Lo que decía ahorita Cristian, de la controversia que se vive en China, es el lugar donde más Biblia se imprime, pero donde de lugares que está prohibido leerla. Creo que aún Dios usó a esas personas, aunque son perseguidores de la iglesia, son perseguidores de la historia de Jesús, los usó para poder que su nombre se siguiera extendiendo. A veces uno se pregunta cómo personas que dicen no creer en Jesús, pero se enfocan tanto en esa doctrina de atea, que resultan hablando más del nombre de Jesús que de cualquier otro nombre. Vamos a hablar un poco entonces de la biografía de Jesús. ¿Qué podríamos decir de la biografía de Jesús?
¿Cómo se llamaban sus padres acá en la tierra? José, ¿verdad? ¿Qué función tenía José? ¿Era qué? Carpintero. Y María, una joven, ¿verdad? Que una de sus virtudes por las cuales la eligió Dios para que en ella fuera el Espíritu Santo, ¿cuál era? Era virgen, ¿verdad? ¿Y cómo le dice el ángel cuando habla con ella? ¿Mujer qué? Virtuosa, ¿verdad? Entonces vemos dos perfiles que Dios no eligió a cualquier mujer para enviar a su Hijo Jesús a la tierra. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿verdad? Aunque él era conocido como Jesús Nazareno, ¿verdad? Él nació en Belén y criado ¿en dónde? En Nazaret, por eso era conocido como el Nazareno. Muy bien, ¿cuáles eran esos títulos que tenía Jesús? ¿Cómo se hacía conocer Jesús en el contexto de la Biblia, según los evangelios? ¿Cómo conocían a Jesús? El hijo de David. ¿Cuál más? El hijo del carpintero, el Mesías, ¿verdad? ¿Qué otro nombre? El Cristo, así lo llamó Pedro. ¿Cómo más podríamos decir? ¿Qué otros nombres? ¿Cómo le decían también? Maestro. ¿Cómo empieza diciendo el Evangelio de Juan? Cuando hablamos del verbo, el logos, ¿verdad? El verbo. ¿Quién era el verbo? Dios, ¿verdad? Jesús. ¿Listo? Y vemos entonces que había muchos nombres por los cuales era conocido Jesús estando acá en la tierra, el Cordero de Dios, Hijo del Bendito, Hijo de David, muchos títulos los cuales eran muy conocidos para él. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Exacto, Jehová es mi Salvador, Yahvé es la salvación, ¿verdad? Recuerden que sus nombres eran traducidos en dos idiomas en ese tiempo. ¿Cuáles eran? Hebreo, arameo y el griego, ¿cierto? Pero en este caso arameo y griego. Y el nombre para él en arameo es como Yeshua, ¿verdad? Y esta palabra es una combinación de Yah, que viene del hebreo, del significado Yahvé, Yah, y una combinación, Yah es una abreviatura de Yahvé y el nombre de Dios de Israel. ¿Recuerdan por allá en Génesis 3:14? Cuando tiene Dios la conversación con Moisés y dice que es Yahvé. ¿Y quién es ese nombre de Yahvé? Significa rescatar, liberar o salvar. Muy bien. ¿De qué forma, durante el tiempo de que vive Jesús, que es alrededor de 33 años, qué episodios o escenas podríamos rescatar de la vida de Jesús? ¿Qué? Los milagros, ¿cierto? El inicio de su ministerio, que fue ¿cómo? ¿A través de qué? Del bautizo, ¿verdad? ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. ¿Qué más podríamos decir? Entonces los milagros, el inicio de su ministerio, el bautizo, la confrontación que tenía muy recurrente ¿con quiénes? Con los fariseos, con los líderes religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué milagros así que ustedes más resalten o que ustedes más se hayan grabado de Jesús podríamos mencionar rápidamente? ¿Cuál? La resurrección de Lázaro. Ok, ¿qué más? El vino. ¿Por qué la risa aleja? Les llama mucha atención el vino. Que en las fiestas, si se acabó el vino, ¿qué hacía Jesús? Hacía el milagro para que apareciera ahí. Pero que celebramos porque celebramos, ¿verdad?
La pesca milagrosa, ¿verdad? Y de sanidad. La hija de Jairo. ¿Quién más? La mujer con el problema de flujo de sangre, ¿verdad? El endemoniado, el leproso, ¿verdad? Muchos milagros y muchas escenas que podríamos contar de Jesús. ¿De qué manera muere Jesús? Crucificado, ¿verdad? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué lo llevó a la muerte? Sí, mi pecado, pero en el contexto de la Biblia, en esta tierra, ¿por qué lo llevaron a la muerte? Exacto, porque decía ser ¿quién? El Hijo de Dios, se proclamaba ser el Hijo de Dios, que eso es lo que vamos a estudiar enseguida ya más a profundo. Entonces vemos que esa sería un poco un resumen de la biografía de Jesús, pero lo más lindo y lo sobrenatural y lo que marca la diferencia en Jesús es que no quedó muerto, sino que ¿qué? ¿A los cuántos días? Al tercer día resucitó. ¿Y resucitó para sentarse en dónde? En la diestra del Padre. Muy bien. El Antiguo Testamento menciona a Jesús. ¿Prepara el camino para la llegada de Jesús a esta tierra? Sí, ¿verdad? Y lo podemos ver desde el inicio, desde la creación. Y vamos a tomar solamente algunas cositas por encima. Desde que Jesús de Nazaret comenzó a predicar, hay más de 350 pasajes del Antiguo Testamento que han sido citados como anticipaciones proféticas de la vida y de la muerte de Jesús. Desde el inicio se profetizó de que iba a venir alguien, el Cordero de Dios, que iba a vivir en medio de nosotros, ¿cierto? Y que Él iba a ser maltratado y que iba a morir por nuestros pecados. El Salmo 16 y el 110 hablan un poco de estos sucesos de la vida y la muerte de Jesús. También se mencionaba como el Mesías. ¿Qué significaba la palabra o qué significa la palabra Mesías? Ungido, ¿verdad? Todo mundo esperaba al ungido. Dentro del judaísmo, el Mesías es un rey que será enviado por Dios para salvar al pueblo. ¿Por qué los judíos no creyeron o no confiaron de que Jesús era el Mesías? ¿Por qué? Pensaban que su reino era terrenal. ¿Qué otro? Muy bien. ¿Qué otro concepto podríamos decir? ¿Qué esperaban ellos más? Alguien importante. Y apareció un rey en un pesebre. ¿Sí? Su apariencia. ¿Cómo dice la Biblia o cómo se profetizó que iba a entrar a Jerusalén? ¿En qué? En un asno, ¿verdad? En un burro. ¿Verdad? Y ellos esperaban que entrara ¿cómo? En una carroza, ¿cierto? Alguien importante. Y este Jesús llega de una forma diferente. Por eso los mesías no creían que esto podía suceder. Los judíos, ¿quién dije yo? Podría sorprenderte enterarte que en el Antiguo Testamento casi nunca se utiliza la palabra Mesías. En un pasaje que el Nuevo Testamento interpreta como una referencia a Jesús como el Mesías venidero, incluso las traducciones más conservadoras del Antiguo Testamento dicen el ungido. ¿Listo? Entonces, cuando usted lea la palabra el ungido, va a hacer referencia ¿a quién? A Jesús, pero en el término original, ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Daniel, o en el Salmo, voy aquí a solicitar los que tienen Biblia en mano, espada en mano, Daniel 9:25, Daniel 26:5 y el Salmo 2, versículo 2. Repito, Daniel 9:25, ¿qué dice?
Vamos a poner el micrófono. Sabe pues y entiende que debe, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, gracias David. Entonces, ¿qué podríamos resaltar de ahí? ¿Que Jesús qué? Es el Mesías, pero ¿qué dice el texto? ¿Que iba a qué? A venir, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. 26.5. Daniel, 26.5. O el Salmo 2.2. Colaboren con el predicador, pues. Sí. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido cielo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ese ungido ahí hace referencia ¿a quién? Al Mesías, ¿verdad? Y por último, Isaías 61.1. Bueno, lo vas a leer. Ya lo. 26.5. No da. Ok, bueno, algo tuve allí mal. Sí, señor. Algo que te puede también resaltar es que de pronto en el Antiguo Testamento el plan de salvación de la maqueta en sí, como era donde confesaban el campamento, donde confesaban todo esto, los pecados sobre el Cordero, se cumple con la venida de Cristo. No sé. Excelente. Es como el plan de salvación en este episodio antiguo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces lo que dice David es que todo ese proceso de presentar los pecados del pueblo, la expiación, todo esto de ofrecer un cordero, ¿cierto? Para el perdón y que se derramaba su sangre, ¿se cumple en quién? En Jesús, desde el Antiguo Testamento. Cierro con este texto de Isaías 61.1. Isaías 61.1. Dice: excelente, ¿verdad? Ahí vemos también entonces una profecía, una predicción mesiánica desde el Antiguo Testamento. Y voy a brincar rápidamente porque se me está acabando el tiempo y le voy a dar pues entonces como algunos textos. Antes de la época de David, del rey David, también se hablaba entonces de Jesús como una promesa. Recuerdan Génesis 3.15, que ha sido un texto muy polémico, el que dice que Dios anuncia que los descendientes de la persona tentada, en este caso la mujer, serán heridos por un descendiente del tentador en la forma de una serpiente. Recuerdan el texto que él la picará en el calcañar y él, ¿cierto?, la pisoteará. Esto es un texto que se utiliza y que aunque ha sido ha generado polémicas, pero digamos que es uno que se podría mencionar antes de el rey David. Otro ejemplo o otra cita podría ser la que Pedro empleó. Recuerden la primera predicación de Pedro. ¿Cuántas personas se convirtieron? 3.000 personas o más de 3.000, ¿verdad? Y él citó Deuteronomio 18.15 en Hechos 3.22, ¿verdad? Entonces ahí vemos que muchas de esas predicciones, no voy a profundizar por falta de tiempo, pero vemos que desde el Antiguo Testamento hay un camino que Dios ya lo había preparado para la llegada del Señor Jesucristo a nuestra tierra. Ahora, les preguntaba ahorita por qué o por cuál causa murió Jesús, y quiero que nos centremos en ese texto, porque de algo que debemos que resaltar de Jesús, más allá de sus milagros, más allá de todo lo que hizo en esta tierra,
fue ese momento de morir, de venir a la tierra y cargar sobre sus hombros nuestros pecados. Marcos capítulo 14, versículo 61, 14, pero vamos a leerlo desde el 53 y nos vamos a centrar en el 61 y 64. ¿Bien? ¿Lo tienen conmigo? Muy bien, dice, y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y Marcos 14, 53. Vamos a leerlo desde el 53 y nos vamos a centrar desde el versículo 61 al 64. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra ¿quién? Para darle ¿qué? ¿Pero qué? No lo hallaban. Verso 56. Porque muchos daban ¿qué? Falso testimonio contra él. Pero sus testimonios ¿qué? Y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, había uno que dijo esto: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho ¿por qué? Por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Algo, digamos, simple de contar, pero difícil de explicarlo. Entonces, versículo 60, el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él, ¿qué hacía? Callaba, ¿y qué? Y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? ¿Y qué respondió Jesús? Esa primera frase, yo soy. ¿Recuerdan esta frase en el Antiguo Testamento? ¿En dónde? En la conversación de Moisés ¿con quién? O de mejor de Dios ¿con quién? ¿Verdad? ¿Quién voy a decir que eres tú? ¿Qué dice Dios? Diles que yo soy ¿quién? Yo soy el que soy, ¿verdad? Y mire cómo Jesús emplea estas mismas palabras para dar respuesta. Y veréis, complementa su respuesta, y veréis a quién. ¿Cómo era Jesús conocido? Como también, con ese título, el Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea que ahí se está autoproclamando ¿quién? Como el Hijo de ¿quién? De Dios. Sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes de ¿quién? ¿De dónde? Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo, ¿qué necesidad tenemos más de testigos? ¿Habéis oído qué? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era ¿qué? Digno, reo o preso de muerte. Ahora, quiero, en medio de este contexto, de todos estos versículos, quiero centrarme en el momento en que Jesús está allí en el Sanedrín y donde está siendo juzgado por los líderes religiosos. Vamos a poner a trabajar a Ader. Por los líderes religiosos, ¿sí? Había un momento de tensión, un momento donde ya Jesús había encarado en varias ocasiones a estos líderes religiosos. Esta pregunta que le estaba haciendo el sumo sacerdote no era una pregunta por primera vez. Ya Jesús les había dado a conocer que Él se autoproclamaba el Hijo de Dios.
¿Recuerdan en el pasaje de Juan capítulo 10 donde Jesús dice, Dios y yo somos ¿qué? Uno. Mi Padre también trabaja a medida que el Hijo está trabajando. Y esto era una frase que daba a entender que Jesús se estaba proclamando como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan la conversación entonces que leímos al inicio de Jesús con sus discípulos? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús lo que hace es confirmar esto. A través de esta historia encontramos de que estos religiosos estaban haciendo algo indebido, estaban haciendo un juzgamiento o un proceso de juzgamiento, el cual no era permitido, uno por las altas horas de la noche, otro porque en ese momento no había una autoridad del imperio romano para estar como esto se dice, veedor de lo que estaba sucediendo. Ellos tenían el poder sí para tratar estos temas y más que todo eran temas religiosos y allí puede hacer el juzgamiento. Pero en ese momento ellos estaban haciendo algo indebido. Miremos entonces en el versículo 60 dice, entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, no responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Y lo que hace o resalta mucho aquí el escritor Marcos en este pasaje es que habla de unos testigos. Y para ese tiempo dice en el pasaje que los testigos no coincidían con lo que estaban contando y da como ejemplo la destrucción del templo. ¿Quién era el templo o a quién se refería Jesús? ¿A quién? A él mismo, ¿verdad? Cuando él dijo, este templo será destruido en 3 días, pero en 3 días ¿de qué? De edificarlo nuevamente, de reedificarlo. ¿A quién se refería? A él mismo. Lo segundo que vemos acá es que estos testigos se confundían tanto que no coincidían con la versión. Entonces los líderes no podían hacer un juzgamiento o declarar como, ¿cómo se dice esto? Culpable a Jesús. Y en el Antiguo Testamento, si usted, le voy a dar la cita porque ya no me da tiempo para ir hasta allá. En Deuteronomio capítulo 19, versículo 16 al 19, habla que los que eran testigos fueran, mejor así, los que fueran falsos testigos podían, y se evidenciara esto, podían ser ejecutados o se podrían declarar culpables como aquel a quien estaban juzgando o acusando, ¿verdad? Entonces, por eso los testigos, si uno se mete en la escena, seguramente estaban ¿qué? Nerviosos, asustados, ¿sí? Preocupados, donde esto salga a la luz, donde esto, lo que me están diciendo que diga no sea que no sea cierto y esto lo descubran, a mí también me van a declarar culpable, ¿verdad? Por eso había tanta confusión que el sacerdote, entonces, ¿qué hace? Se pone de pie. Versículo 60. Y el sumo sacerdote levantándose. Ahora, hay que entender esto, que cuando se levanta, se pone de pie. Yo no he visto si ustedes cuando en las películas, y esto es mucho en Estados Unidos, en Norteamérica, se ve más que todo esto, el juez siempre está ¿qué? Sentado, ¿cierto? Hay unos testigos, están los culpables, hay otros testigos atrás, hay por acá a este lado unos que van a servir como jurado, ¿verdad? Pero usted nunca ve que el juez se para a interrogar al acusado. Y acá, este sacerdote rompió esa regla, él no lo podía hacer. Él no podía interrogar a Jesús.
Por eso Marcos resalta, y el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús. Este lo hago caer porque lo hago caer. Verso 61. Mas el que callaba y no respondía. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué creen ustedes que Jesús se quedó en silencio? Sumisión. Muy bien. No importaba lo que él dijera para defenderse, tenía que pasar. Él había aceptado en el monte Getsemaní beber de la ¿qué? Copa amarga, ¿verdad? También porque él ya les había dicho, como les decía, en otras ocasiones ya los había enfrentado. Pero lo importante de esto es que el sacerdote le hace la pregunta y el culpable o el que estaba siendo judicializado solamente podía quedarse callado una sola vez. Si él le volvía a hacer la pregunta y Jesús no respondía, era declarado culpable. Interesante esa historia. Y él se quedó callado. ¿Saben? Porque muchas veces es mejor estar en silencio. Porque muchas veces es mejor pensar que voy a responder a no lanzar la palabra de inmediato. Podría aplicar. Hemos dicho en muchas ocasiones que el silencio de Dios es ¿qué? Una respuesta. Y de una otra forma Jesús aquí estaba lanzando un mensaje. Continúa. Luego hay un espacio, mas él callaba y ¿qué? Y no respondía. Y hay un punto seguido en la mayoría de las versiones, pero aquí tuvo que haber un espacio. Le hicieron la pregunta y él se quedó ¿qué? En silencio. Pero el sacerdote le volvió a preguntar, continúa el pasaje, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y esta vez Jesús no se queda callado. Uno, porque como les expliqué, si él se volvía a quedar callado por segunda vez, ¿era qué? Culpable. Pero en esta vez Jesús quiso confirmarle a él mismo que era ¿quién? ¿Y qué responde? Yo soy. Solamente al decir yo soy, si él hubiera respondido esa partecita apenas ¿qué? ¿Hubiera respondido a la pregunta? Sí, cierto. Yo soy. ¿Eres tú el Cristo? Sí, yo soy. ¿Eres el Hijo del bendito? Yo soy. Yo soy el Hijo de Dios. Yo he venido a esta tierra para proclamar el reino de mi Padre. ¿Sí? Me llamaba la atención de esto cuando hacía un estudio profundo. En aquel tiempo, no solamente cuando uno se dirigía a Dios, lo podía hacer como lo hacía Jesús. Jesús hablaba de Dios como su Padre, ¿verdad? Entonces, si Jesús iba a orar o a hacer algo en público, al decir Padre, solamente en esas dos palabritas, Padre mío o Padre que estás en... No, Padre, solamente esa palabra Padre era declarado como una falta de respeto hacia Dios. ¿Sí? Entonces, para que la frase sonara bien, ¿a quién se estaba dirigiendo? Tendría que decir Padre que está... bueno, en la oración del Padre Nuestro, Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa era la frase como tenía que sonar. Pero para ese tiempo no había una relación tan cercana para decir papá, padre. No, tenía que terminar de decir la frase completa, ¿verdad? Y en este pasaje, cuando él dice yo soy, y que no lo complementa, más adelante lo complementa, pero ellos estaban acusando a Jesús, era porque Jesús se refería o se dirigía a Dios como Padre, y para ellos eso era una falta
de respeto o una blasfemia. ¿Sí? Y Jesús remata a este sacerdote y le dice: y veréis ¿a quién? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. En Daniel hay una profecía de cómo vendrá Jesús, ¿cierto? Creo que era la que tú leíste en ese capítulo 9, ¿verdad? Muy bien. Y aquí Jesús entonces confirma de que Él es el Hijo de Dios, y esto es usado por los sacerdotes para decir: es culpable. Entonces verso 63, el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos más de testigos? ¿Sí? Porque ya Jesús había ¿qué? De confesado. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí. ¿Eres el Salvador? Sí. Y esto ofendió tanto a los judíos, de cómo alguien, un hijo de un carpintero, alguien que había nacido ¿cómo se llama esto? Pero más actual, una pesebrera, un establo, ¿verdad? ¿Cómo alguien que nace en un establo viene a decir que es la salvación de Israel, que es el ungido de Israel, ¿verdad? Y lo que hace el sacerdote es que ¿qué? ¿Rasgas qué? Sus vestiduras. Y Dios, para los principios que tenía el sumo sacerdote de este hecho de haberse rasgado las vestiduras, Dios había dado unas indicaciones allá en el Antiguo Testamento, por ahí en Levítico, en Deuteronomio, diciendo de que ningún sacerdote podía hacer o realizar esto de rasgar su vestidura. Decía: no se pueden raspar la cabeza ni pueden rasgar sus vestiduras. En otras palabras, podríamos decir que en base a esa blasfemia que estaba diciendo Jesús, que estaba declarando Jesús al decir: yo soy el Hijo de Dios, Él se rasgó esas vestiduras declarando de que Él era culpable. Pero el sacerdote estaba actuando de una forma errada, no solamente en ese momento, desde más atrás, pero allí estaba rasgando sus vestiduras. Voy a continuar porque se me acabó el tiempo. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Y cómo se considera o podríamos interpretar la palabra blasfemia? ¿Una mentira? Usurpación, un insulto, ¿verdad? Una irreverencia, ¿sí? Que está faltando a la dignidad de algo o de alguien. Eso era la blasfemia. Y así lo tomaron estos sacerdotes, en especial el sumo sacerdote, porque dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? ¿Y qué hicieron? ¿Todos qué? Lo condenaron diciendo que era digno de muerte. ¿Por qué murió Jesús? Por haber declarado que era el Hijo de Dios, de que había venido a esta tierra a morir por nuestros pecados, que había venido a esta tierra para llevar todas nuestras culpas, toda nuestra maldad. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no le reconocieron, ¿verdad? A través de la historia de Jesús, mis amados, podemos ver el plan perfecto que tuvo Dios hacia nuestras vidas. Y más allá de lo perfecto, cuando leemos ese texto de Juan 3:16 que nos han enseñado durante mucho tiempo, como dice: porque de tal manera que Dios al mundo, que entregó ¿a quién? A su Hijo único, ¿verdad? Para que todo aquel que ¿qué?
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cómo dice? Para salvarlo o para ser condenado, ¿verdad? Entonces vemos que esta historia de Jesús va a seguir impactando muchas vidas como lo ha hecho hasta el día de hoy. Que en algún momento esa historia llegó a nosotros y fue declarada, fue hablada. Y eso impactó tanto que, como hemos dicho siempre, no habrá ningún otro libro, no existirá una persona que cause el efecto que causa Jesús en la humanidad. Amén. En un mundo perdido, lleno de desesperanza, de muchas cosas, necesitan de que les sea hablado de un Jesús que trae esperanza. Esa es la misión de nosotros, de seguir hablando y contando la historia de Jesús. Cierro con esto. A mi edad de 13 años, 12 años, yo me leí el primer libro que me leí de la Biblia fue Mateo. Y a mí me cautivó tanto la historia de Jesús que en esa edad me leí 3 veces el Evangelio de Mateo, porque me cautivó su historia, de lo que Él hizo en esta tierra, de la forma en que murió, de los milagros que realizó. Y esa historia hoy cambió mi vida. Esa historia, aunque con muchas pruebas, dificultades, imperfecciones, me lleva a tener una esperanza eterna, que es su salvación. Amén. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y oramos a nuestro Dios? Y le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de hablar con Él, de declarar de que Él es nuestro Salvador. Y hoy es un día donde hemos vuelto a renacer. Algunas escenas, hemos anunciado algunos sucesos de la vida de Jesús. Y qué lindo es, porque a veces ya entendemos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, pero no volvemos a escuchar o a leer su historia. Y hemos sido llamados para contar esa historia. Los que tenemos hijos, a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros seres queridos, hermano, hermana, primos. Hemos sido llamados a contar esta historia, amigos, compañeros, aún a personas que no conocemos. ¿Qué historia estás contando? ¿Cómo estás transmitiendo la historia de Jesús? Que a pesar de los tiempos y a pesar de los siglos, su historia sigue siendo la misma, pero causando el efecto que muchos o muy pocos pueden lograr. Podríamos hablar de dioses, de otros dioses, de otras personas que se han proclamado ser dioses, pero ninguno de ellos ha logrado transformar vidas. Y tú eres un testimonio de la historia de Jesús. Tú eres una evidencia de la historia de Jesús. Tú eres un portador para contar y dar evidencia que Jesús es real. Porque algún día escuchaste de que el Hijo de Dios tomó la condición de un ser humano para venir a esta tierra, para vivir como tú y yo vivimos, sin conocer el pecado, para dar a conocer una nueva esperanza, para traer un mensaje de salvación.
para romper las leyes terrenales, para romper el acercamiento a Dios, el cómo se debe de hacer. Y hoy ese Jesús resplandece en nuestras vidas, porque su historia se centra en decir que conoció la muerte, pero no se quedó allí, que resucitó, y que gracias a ese plan divino de parte del Padre, de parte del Dios poderoso, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de elevar una oración al cielo y acercarnos a Dios como nuestro papá, como nuestro Padre. Hoy, gracias a ese hecho o a ese suceso, tenemos un abogado que intercede por nosotros.